No te muevas. Estás viendo el Canal 2. El canal de nuestra gente. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos otra vez en el programa Consultándole a Gloria H. para hablar de los temas que nos interesan aquí en la familia, en nuestro mundo personal, en las relaciones entre unos y otros. Hay temas que son relativamente fáciles, pero no siempre opinar de ellos es lo que lo hace verdadero o científico. Hay una diferencia muy grande entre los opinadores de psicología y un psicólogo. Opinador de psicología puede ser cualquiera. Me imagino que cualquiera puede hablar de los temas que queramos. Por favor, es la boca de cada quien. Pero opinar no es lo mismo que dar un criterio científico o un criterio profesional. Cualquiera, hasta un niño, puede hablar de psicología opinando. En los medios de comunicación todos los días hay opinadores de psicología y con cierta desfachatez o cinismo se dice: yo opino que la infidelidad debe ser tal cosa, yo opino que el sexo debe ser tal otra, yo opino. Pero quisiera poder dejar muy claro que algo es opinar y otra cosa es el criterio de un psicólogo. Todos ustedes allá sentaditos en sus casas tienen opiniones de psicología, pero la opinión es diferente de un criterio o de una información profesional. Como todos tenemos vida propia, como todos tenemos contacto con la gente, como todos nos relacionamos, soñamos fácilmente con que, bueno, yo sé de psicología, yo siento que, yo opino. Resulta que la psicología es una ciencia, hay criterios. Claro, no puede ser una ciencia estable, quieta, que no se mueva. ¿Por qué? Porque constantemente el ser humano se está moviendo. Y entonces hoy en psicología se conversa de muchísimas cosas. Pero para hablar del tema que vamos a tratar hoy, que es esa famosa ideología de género, esa famosa controversia que está viviendo Colombia respecto a qué se debe hacer en los colegios de acuerdo a lo que dice la Corte Constitucional, qué se debe hacer en los colegios con los manuales de convivencia. Bueno, allí hay muchísimo tema para hablar, muchísimo tema para poder dialogar. ¿Por qué? Porque suena paradójico. Y quisiera que pudieras entender el significado de esto. Nosotros estamos pidiéndoles a los padres de familia que ellos sean los que manejen la educación sexual de sus hijos. Pero qué paradoja. La educación sexual de los hijos no la pueden manejar los padres de familia ni organizaciones con una mirada retrógrada o conservadora. Por los padres de familia, si fuera por los padres de familia, por papá y mamá, en la gran mayoría de los hogares colombianos no se hablaría de sexualidad. ¡Qué paradoja! Nosotros queremos que los muchachos tengan una mirada hacia el futuro, que puedan estar preparados para ello, pero no es la casa, entiéndeme, no es la casa el lugar donde papá y mamá tienen la mirada más abierta para saber cómo educar a sus hijos. Muchas veces papá y mamá le tiraban la pelota a los colegios. No, ese es un tema para los colegios. Que los colegios les hablen de esos temas porque nosotros no podemos hablarlo. Qué paradoja. Entonces son los colegios los que deben hablar y no papá y mamá
porque ellos no se sentían capaces de decirlo o de hablarlo. Entonces, ¿qué hacer allí? ¿Qué hacer con esta contradicción? Porque no tenemos la preparación, nos asusta hablar de ellos, los muchachos van, dijéramos, con las pilas puestas y van adelante de nosotros, pero ahora entonces, cuando nos estamos angustiando y asustando por lo que está pasando en los colegios, papá y mamá quieren volver a retomar otra vez el sentido de sus vidas con sus hijos y decir, ahora sí los vamos a educar nosotros. Entonces vamos por partes. Papá y mamá, un poco por miedo, por ignorancia, un poco por olímpicos, consideraron que el tema de la sexualidad es tema de los colegios, que el tema de la sexualidad y muchos temas son tema de los colegios, son los colegios los que tienen que encargarse de manejar esos asuntos. Y cuando ya los colegios asumieron una posición, a veces bien guiados, otras veces no tanto, entonces ya papá y mamá se asustaron y muchísimas organizaciones están protestando para decir, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer nosotros ahora? Ahora sí queremos asumirla nosotros. Entonces definimos, papá y mamá, claro que tienen que ver con educación sexual, pero papá y mamá, qué pena, no están lo suficientemente preparados para manejar ese tema. Tan es así que durante años, durante generaciones enteras, le soltaron la pelota a los colegios y ahora con los cambios que están viendo, consideran que son los colegios o el Ministerio de Educación el que se está extralimitando en lo que está diciendo. Allí tenemos que ser serios y claros. Ahora sí queremos manejar la educación sexual de nuestros hijos, muy bien, pero tenemos que prepararnos para ello. No podemos llegar olímpicos con lo que yo sé, porque como yo he vivido, como yo soy mamá, como he tenido relaciones, como soy hija, a ver, esa no es la suficiente información para enseñarles a mis hijos educación sexual. Es muy tenaz el tema, porque no basta con las experiencias de vida, ni tampoco como a ti te educaron. Es que a mí me educaron con estos principios y entonces yo voy a repetir lo mismo. Aquí en este programa hemos repetido muchas veces que tú no puedes educar a tus hijos como a ti te educaron por una sencillísima razón. El mundo en que a ti te educaron ya no existe. Y si el mundo en que a ti te educaron ya no existe, no puedes hacerles a tus hijos un daño de educarlos para un mundo que ya pasó, cuando el mundo va para adelante. No es fácil el tema, en absoluto. Y empieza con criterios, más que con qué posiciones asumimos, qué criterios hay. Papá y mamá son las personas más indicadas para enseñar educación sexual a sus hijos. Contéstaselo. Eso no quiere decir que la sola experiencia de porque eres adulto, que porque has tenido relaciones, porque tienes hijos, porque tienes un marido, porque tienes una compañera, eso te dan los elementos para educar sexualmente. No. Tú tienes allí unas experiencias personales de vida que te puede haber ido muy bien o te puede haber ido muy mal, y será eso lo que les quieras transmitir a tus hijos. Pero eso no es lo correcto, porque muchas veces tus experiencias están, claro, marcadas de toda la situación personal, de toda tu amargura, de toda tu frustración, de todo tu miedo, y no son esos los elementos más indicados para educar a un niño o una niña. Entonces, si hasta para manejar un celular te dan manual de procedimientos, claro, tú llegas con el celular y dices, uy, esta máquina no la sé manejar, uy, este celular tiene que venir con manual de procedimientos porque yo no sé manejar esto. Si para manejar este aparatico te dan un manual de procedimientos para tener un hijo, ¿qué manual de procedimientos te dan? Ah, no, ninguno. Basta, pues yo tengo la experiencia, yo amo a mi marido o amo a mi compañera, con eso basta. No es verdad. La primera cosa que tenemos que tener muy clara, si vamos a hablar de educación sexual, no es lo que tú hayas vivido de acuerdo a tu vivencia y experiencia. Eso es parte de tu historia personal, maravilloso que lo tengas, pero esa sola no puede ser la pieza con la cual tú te sientas muy tranquilo y digo, yo tengo forma y preparación para educar a mis hijos. Acuérdate, para manejar un celular te dan manual, para educar un hijo
no te dan absolutamente nada. Te dan las ganas, el deseo, la aventura, la sorpresa, el accidente, que quieras, la palabra que le quieras decir. Y entonces ya aquí, hoy adulta, tengo un hijo que lo voy a educar a mi manera. Permíteme decirte que no lo puedes educar a tu manera, ni a tu forma, ni meterte que la forma como me educaron a mí mis padres va a ser el ideal para ellos. No creas, no es fácil. Hay que empezar a revisar. Vamos a seguir después de comerciales. Estás viendo Canal 2, el canal de nuestra gente. No permita que el alcoholismo afecte su vida. ¿Necesita ayuda? Llame a Alcohólicos Anónimos 018-510-522. Búsquenos en la primera página del directorio de su ciudad. Entonces vamos poniendo tips bien concretos. ¿Educo a mis hijos como me educaron a mí? No lo puedes hacer. Clarísimo. Tú quieres educar a tus hijos, qué rico que lo quieras hacer, qué rico que quieras asumir la educación de ellos. Pero para hacerlo es claro que tienes que tener una nueva información. Es muy claro esto. ¿Qué sucede muchas veces? Papá y mamá están trabajando, papá y mamá se van para sus trabajos y a los niños los educan los abuelos. Generosos, queridos, maravillosos, extraordinarios, qué chévere. Pero los abuelos te educaron a ti y educaron para una época diferente. Es mucho más difícil que un abuelo o una abuela puedan tener una mentalidad abierta, de revisión clara para poder educar a los niños. Acuérdate de una cosa bien importante. Educar no es lo mismo que cuidar. Claro, los abuelos cuidan a los nietos y los cuidan maravillosamente, pero cuidar no es lo mismo que educar. Que hay muchos momentos en que se cuida y se educa, y en que se educa y se cuida, sí. Pero cuidar, yo puedo cuidar de alguna manera que las cosas no se dañen. Yo cuido que no haya un incendio, yo cuido que no haya una tragedia, pero eso no necesariamente es educar. Los abuelos cuidan. ¿Qué tanto educan? Claro, educan, pero educan con los mismos criterios que educaron a una mamá. Y aquí está la nueva generación y yo no puedo pretender que esta mujer viva como la abuela y mucho menos que la nieta viva las mismas experiencias o paradigmas que vivió la abuela. Entonces allí nos vamos encontrando con una serie de dificultades. ¿Cómo educamos? No puede ser a la manera como nos educaron a nosotros. La segunda, muy importante, el que tú tengas una vida personal de persona adulta con sexualidad no significa que tus experiencias vayan a ser el manual de procedimientos para educar a tus hijos. ¿Qué tantas situaciones tienes tú allí que necesitan revisarse? Por eso es tan importante la información, la nueva información. Claro, este problema de la sexualidad, de la educación en casa, es tan complejo, hay tanta lucha. ¿Por qué? Porque esta es la mentalidad que nos va a alimentar en los próximos años. Y como se han quebrado tantos paradigmas se han ido cambiando, la gente creyó que con cambiar
cuestionar el patriarcado, que la mujer salga a trabajar. Hay tantas cosas guardadas en estos cambios que nunca se midió hasta dónde podrían llegar o hasta dónde deben llegar los cambios del mundo. El mundo no se cambia por pedacitos. Yo solamente cambio esos aspectos como si fuéramos una caja con muchos cajoncitos, una caja grande que tuviera muchos cajoncitos y solo cambio estos tres, pero estos tres no. No, el paquete viene completo. Y cuando tú mueves algo, se mueve absolutamente todos los procesos, todos los cajones que hay en ese gran cajón de la vida. Todos están interconectados y no hay algo que diga no tiene que ver con esto. Entonces, hasta el solo hecho de cómo se relacionan papá y mamá en casa, mamá trabaja, ya hay mujeres votando. Claro, eso sucedió hace mucho tiempo, por eso, pero eso empoderó a la mujer, eso le quitó poder al hombre y estamos tratando de ser iguales, no de que uno esté por encima del otro. Esos cambios han producido una serie de situaciones que se afectan, que ven toda la vida familiar, la vida personal está siendo marcada por esas situaciones. No es un asunto fácil. Y resulta que estamos llegando hoy en Colombia a la grandísima pregunta sobre el género, ideología de género. Nació de buenas a primeras. Lo sorprendente es que hay mucha gente que veía pasar los cambios en la vida como si fuera una película. Eso no tiene que ver conmigo, eso no tiene que ver conmigo, y resulta que ahora ideología de género nos tocó a todos. ¡Oh! ¿Cómo así? ¿Qué es lo que están enseñando en los colegios? Ahora sí hay preocupación, ahora sí hay interés, pero las cosas se fueron dando y no hay nada que haya sucedido de un día para otro que a ti te sorprenda porque antes no te interesaba o porque antes no tenías mucha participación en eso. Eso no es conmigo, tengo hijos muy chiquitos, no ha pasado nada, pero la ciencia, el mundo, la evolución siguieron moviéndose. Cuando tú te permanecías quieto en tu casa diciendo, el mundo sigue igual, yo tengo el control de la vida de mis hijos, resulta que no, y que el mundo se siguió moviendo, y de pronto te está cogiendo de sorpresa, y eso es lo que queremos mirar. Entonces, con los tips que estamos diciendo, no educas igual, necesitas nueva información. Si los abuelos van a educar a los hijos, los abuelos los van a cuidar, pero si los abuelos no están preparados, los abuelos repetirán los modelos que muchos de ellos están ya en desuso. ¿Estás preparado para encontrarte con un papá y una mamá de cierta edad y que tú les digas, abuelos, así no quiero la educación de mis hijos, así no quiero que mis hijos estén siendo educados? ¿Qué tan fuerte es? Entonces tú sales, la abuela dice sí, pero la abuela vuelve y dice los mismos criterios que a ella le alimentaron. Quiero decirles que de las cosas más complejas y más difíciles que hay es cambiar criterios, mover creencias, es de lo más complejo. Y el mundo está aquí enfrentado a una avalancha, a un mundo totalmente conservador en las familias, totalmente aferrado a no cambiar, y redes, todo lo que es la tecnología, la ciencia moviéndose. Entonces son dos mundos, el mundo por acá y este quieto y lento, no quiero que se mueva, y este dando vueltas y vueltas rapidísimo, y en la mitad muchísima gente desconcertada. ¿Cómo poder compaginar el movimiento del mundo y la quietud de muchísimas creencias que tenemos nosotros en nuestro mundo interior y que no queremos modificar? Lo más claro que tenemos es que el mundo se mueve constantemente. Tus ideas se tienen que mover, tus creencias se tienen que mover. Ojalá que nunca digas, así pienso yo y no pienso moverme de esta línea. Por Dios, el mundo se está moviendo constantemente y tus creencias se tienen que ir moviendo. Lo hemos repetido muchas veces en este programa. La mente es como un paracaídas, solo sirve si se abre. ¿Qué tan abierta está tu mente para encontrarte? Que ese tema que se llama ideología de género también pasa por tus creencias. Así, posiblemente al comienzo de la educación de tus hijos dijiste, el problema de la educación sexual es de los colegios, arréglenlo ustedes. Pero ahora sí ya te tocó y dices, ay no, ¿qué está pasando? Pero si no te has preparado para enfrentar esa tarea, así como el celular te llega con manual,
Tus hijos no llegan con manual, pero tú lo tienes que hacer. ¿Qué estás haciendo para que realmente puedas sentir y aceptar que estás preparado para manejar la educación sexual de tus hijos? Ah, es que son mis hijos y yo hago con ellos lo que quiera. No. Acuérdate que en Colombia, muchísimas padres y madres que son testigos de Jehová no pueden llegar a un hospital y argumentar, cúreme a mi hijo, pero no hay transfusión de sangre. Allí el Estado acepta y entiende que tiene que ser más fuerte que las creencias religiosas de los padres. Hay creencias religiosas que son respetables, pero el Estado es un Estado para todos y la vida y la salud van por encima de cualquier cosa. Tú puedes tener unas creencias en tu mundo personal y familiar, pero también hay unas leyes en Colombia y somos parte de una legislatura, somos parte de un Estado de Derecho y no hay ninguna creencia que pueda ir por encima del Estado de Derecho. Son cosas paradójicas, fuertes, sí, pero son cosas reales. Tus creencias tienen que estar supeditadas, por decirlo, tienen que estar acordes con un Estado de Derecho. En Colombia hay libertad de cultos, hay libertad de creencias, pero hay ciertas situaciones que tienen que cumplirse de acuerdo a la ley. Ese es nuestro Estado. Vamos a continuar la próxima semana hablando un poco más sobre esto, ideología del género. Solamente hemos empezado a decir que tú tienes que prepararte si quieres educar a tus hijos. Muchísimas gracias, que la pasen bien. Donde se baila el currulao, salsa un poco pegado, puerto fiel al pecado, negras grandes con gran tumba. Estás viendo el canal 2, el canal de nuestra gente. Río con mi prietillo.